Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a recapitular entonces los cambios de fase y estados de segregación del curso de segundo año medio del plan de química. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser retroalimentar contenidos trabajados en la sesión 2 y 13 de química sobre los cambios de fase, mencionados ya anteriormente. Para esto entonces tenemos que entender que los estados de segregación que nosotros conocemos vendrían siendo tres, que es el sólido, líquido y gaseoso, donde el estado sólido presenta una fuerte fuerza de cohesión, mientras que su energía cinética o su movimiento es muy bajo. Estamos hablando que en el estado sólido solamente hay un movimiento vibracional. Mientras que el estado gaseoso es absolutamente todo lo contrario del sólido, puesto que éste presenta una baja fuerza de cohesión, pero posee una alta energía cinética, o más bien dicho, un alto movimiento, mientras que el estado líquido vendría siendo un estado intermedio. Por otro lado, si nosotros queremos generar un cambio de fase, es decir, cambiar de un estado de segregación a otro, podemos verlo a través del estado sólido y líquido y este se va a denominar como fusión, mientras que el líquido al gaseoso se denomina vaporización. Vale destacar que tanto la fusión como la vaporización vendrían siendo procesos totalmente endotérmicos. ¿Qué significa esto? Que van a absorber energía del ambiente. Por lo tanto, a medida que van absorbiendo energía del ambiente, las partículas que constituyen a dicho estado de segregación empiezan a aumentar su velocidad y por ende se empiezan a separar entre sí. Por otro lado, el estado gaseoso con el estado líquido para hacer el cambio de segregación se denomina el proceso como condensación, mientras que del líquido al sólido se denomina cristalización o también solidificación. Vale destacar que tanto la condensación como la cristalización vendrían siendo procesos exotérmicos. ¿Qué significa esto? Que en el fondo ellos van a liberar energía al ambiente y por ende, muchachos, las partículas van a empezar a disminuir su velocidad y por lo tanto van a aumentar su fuerza de cohesión. Por otro lado, nosotros podemos también observar o dibujar esto a partir de una curva de calor, la cual siempre en el eje de las Y se va a encontrar la temperatura en grados Celsius, mientras que en el eje de las X va a estar el calor que se representa con una letra Q, donde su unidad de medida va a estar en joule. A partir de esto entonces nosotros podemos ver la curva de calor a medida que se va transformando el sistema. Por otro lado, a modo de recordatorio, que nosotros podemos calcular el calor a partir de la curva de calor. Dentro de una fase estamos hablando estado sólido, líquido y gaseoso. En los estados de segregación se van a representar en la curva de calor con una recta diagonal. ¿Cómo se logra apreciar acá? Sólido, líquido, gaseoso. Los tres estados de segregación en diagonal. Para esto entonces vamos a decir que Q vendría siendo el calor, que su unidad de medida va a ser el joule. La masa vendría estando en kilogramo, C, que es el calor específico, su unidad de medida va a ser joule partido en kilogramo por grado Celsius, y la variación de temperatura, recordemos que final menos inicial va a estar en grados Celsius. Vale destacar que por qué el cambio, la fase en este caso se representa con una diagonal, puesto que hay una variación de temperatura, dado que esta no permanece constante a lo largo del tiempo. Por otro lado, entonces, durante un cambio de fase, es decir, el estado de segregación intermedio, vamos a representarla mediante una línea recta. Esto se debe principalmente porque su temperatura permanece constante. Para esto, entonces, Q vendría siendo nuevamente el calor que se va a representar con su unidad de medida joule, que se abrevia con una J. La masa que vendría siendo en kilogramos y la variación delta H que vendría siendo la variación entálpica, que su unidad de medida va a ser joule partido en Kelvin en kilogramos, perdón. Para esto también vale destacar lo siguiente, que la variación de entalpía nos puede dar un valor negativo siempre y cuando vendría siendo la condensación y cristalización, es decir, en procesos totalmente exotérmicos, mientras que va a tener un valor positivo en la fusión y vaporización cuando sean entonces procesos endotérmicos. Para esto entonces, muchachos, sería el resumen o la síntesis que hemos visto de la sesión 2 y sesión 13. Y para ello entonces vamos a realizar una tarea a través de Classroom en línea de los estados de la materia. Es bastante corta, necesariamente tienen que colocar su nombre y también tienen que contestar las siguientes preguntas. Recuerden además que cuando son con círculos pueden marcar solo una alternativa correcta, mientras que cuando está con los cuadraditos pueden marcar más de una alternativa correcta. Por otro lado, el ejercicio 7 y 8 no viene con alternativas, por lo tanto usted saca una fotografía y simplemente lo sube al sistema.
Los resultados van a estar de manera manual, por lo tanto, una vez que yo los revise, los voy a hacer llegar a su correo. Para esta tarea, usted puede utilizar su cuaderno y puede apoyarse también por si tiene alguna duda o consulta mediante nuestras otras plataformas como el WhatsApp, ¿ya? Esperando entonces que se encuentre muy bien y la próxima semana entonces nos vemos en nuestra clase consultiva a través de mí.